Hola, soy Max Ascon y te doy la bienvenida al podcast astrológico. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de Venus y su tránsito a través del signo de Leo, Venus en Leo. Este tránsito va a ser desde los próximos días, el 5 de junio, hasta octubre. Alrededor del 10 de octubre va a estar allí Venus. Por lo general, Venus no está tanto tiempo en un signo, no permanece tanto tiempo solo en un signo, pero este tránsito tiene la particularidad de que Venus va a estar retrogradando. Venus en Leo no tiene una característica especial o fuera de lo común, más que en otras situaciones o en otros signos, pero lo importante o lo que nos hace notar algo que podría dar como signos de exclamación es que tenemos a Venus retrogradando en este signo, así que vamos a hacer un poco más vamos a interiorizarnos un poquito más, vamos a escarbar un poco para saber qué quiere decir Venus, qué quiere decir Leo, de qué se trata este tránsito, qué es lo que va a pasar además de la retrogradación, y también al final vamos a hablar un poco acerca de este Venus y cómo eso va a afectar a cada uno de los signos ascendentes. Así que ten a mano tu carta natal pensando en tu ascendente y cómo eso podría afectar tu entorno o tu propia vida. Así que cuéntame en los comentarios dónde está Venus ubicada en tu carta natal y dónde está Leo también ubicado. Si hay planetas allí o alguna relación interesante entre Venus y este signo. Lo primero que vamos a ver es cómo va a ir moviéndose Venus a través de Leo. Tenemos que el 5 de junio Venus se alinea en Leo, ahí entra a Leo directamente, pasando desde Cáncer. Venus ha estado en Cáncer durante unas semanas, un buen tiempo, y en Cáncer Venus tiene una posición bastante agradable, bastante buena, porque se encuentra en su triplicidad. Cualquier planeta que se encuentre en su propia triplicidad va a actuar bastante bien, va a dar apoyo. La triplicidad de los signos de agua, en este caso Cáncer, que es un signo de agua, es regida por Venus, Marte y la Luna. Y en este caso Venus, al ser regente de Cáncer a través de la triplicidad, se siente bastante cómoda. Es como que en cierta forma está como en casa. No es su domicilio, tampoco su exaltación, pero sí es su triplicidad. Entonces Venus puede actuar bastante bien, sobre todo en las cartas de las personas, pensando en cartas natales, que nacieron de noche, es decir, cartas nocturnas, porque Venus es un planeta nocturno. Entonces, eso es lo primero que tenemos a Venus entrando en Leo. El 11 de junio, bueno, por si acaso, no están todas las fechas aquí incluidas, las voy a dejar en la descripción del video para que las puedas chequear, puedas mirar, porque van a pasar algunas cosas más interesantes también. Tenemos el 11 de junio, Venus haciendo una cuadratura con Júpiter. Luego tenemos a Venus el 17 de junio haciendo un sextil con Mercurio. Luego de eso tenemos el 23 de julio a Venus retrogradando. El 13 de agosto Venus va a ser Casimi, estando retrógrada. El 4 de septiembre Venus va a estacionar directa. Y el 9 de octubre se va a alinear en Virgo. Detengámonos un momento entonces a mirar cómo va a ser esta entrada de Venus en Leo. Lo primero que tenemos que decir es que Venus entra en Leo y nuevamente se encuentra con Marte. Mientras Venus estuvo en Cáncer, por un momento estuvieron juntos en el mismo signo y ahora nuevamente se vuelven a encontrar, lo cual es bastante interesante porque estos planetas son bastante disímiles, bastante opuestos, sus significados apuntan a direcciones distintas, entonces luego vamos a mirar un poco más de los significados de Venus. Pero eso es lo primero que debemos decir, que Venus se va a encontrar con Marte. De los planetas tradicionales también tenemos que va a empezar una cuadratura con Júpiter y también una cuadratura con Mercurio. Entonces la posición que llega a tomar Venus en este momento quizás no es la más fácil para enfrentar porque se acerca o empieza a aplicar o se empieza a acercar a este planeta que es Marte, que es un maléfico, que no es necesariamente agradable para Venus acercarse a Marte, pensando en las propias significaciones de Venus y en las propias significaciones de Marte. Además tenemos a Venus haciendo una cuadratura con Júpiter, que es el otro planeta benéfico, entonces eso dificulta posiblemente la situación entre estos dos planetas y pone fricción y roce de por medio. Y lo mismo pasa con Mercurio. Mercurio también está haciendo una cuadratura con Venus. Claramente esta cuadratura se va a demorar en llegar a ser cuadratura. De hecho, no va a llegar a hacerse una cuadratura completa, pero por lo menos en base a signos tenemos a Venus haciendo una cuadratura con este planeta.
Además de eso, tenemos al Sol, que quizás es un área que va a ayudar al Sol haciendo un sextil con Venus, lo cual es bastante bueno porque el Sol es el regente del signo de Leo, cosa que también vamos a mirar luego. Por lo tanto, Venus entra en un signo donde, bueno, no tiene triplicidad, no tiene domicilio, ni tampoco tiene exaltación, pero al menos es recibida. Y tiene una situación bastante tensa que lidiar. También tiene un contacto de los planetas modernos, podríamos decir con Urano, con una cuadratura, y también con Plutón, desde una oposición. Entonces, diríamos que este es un escenario, diríamos, más bien complejo, donde Venus va a tener varios desafíos que enfrentar. Por lo tanto, los significados que va a traer como tránsito posiblemente a tu vida desde esta área de Leo en tu carta natal podría ser que también sea un desafío bastante grande. A pesar de que Venus misma es una benéfica, la posición que ocupa ahora quizás no es la más ventajosa, entonces no queremos decir que todo es bueno o todo es malo, sino que analizar lo que está pasando y ver cómo eso también podría traer ciertos símbolos o significados para nuestras vidas. Entonces, Venus es la estrella de Afrodita. Esa es la forma antigua de referirse a los planetas. La estrella de Afrodita no era Venus misma, sino que es la estrella de Venus, por el cual Venus podría dar sus mensajes. Venus tiene su domicilio tanto en Tauro como en Libra, como ves allí en el diagrama, y también su antítesis o el lugar contrario a su domicilio en Escorpio y en Aries. De esto ya hemos hablado antes, sobre todo cuando Venus entró en Aries y también cuando entró en Tauro. También tiene su exaltación en Piscis y su caída en Virgo. Y podríamos agregar ahí la triplicidad nocturna de los signos de agua y también los signos de tierra. Venus es bastante presente en esos signos, es decir, cuando Venus está en un signo de agua o en un signo de tierra, tiene triplicidad, por lo tanto también tiene cierta capacidad de actuar. Si te das cuenta, no hay en ninguna parte está el signo de Leo, ni tampoco hay un signo de fuego ahí de por medio. Entonces eso es algo para empezar a considerar. Venus también es femenina, es nocturna, es húmeda y también podría ser considerada caliente, aunque generalmente podría ser húmeda o caliente dependiendo de la cercanía que tiene con alguna luminaria. Es caliente, caliente y fría. Podría ser húmeda fría o caliente fría, ¿sí? Eso va a hablar un poco también del temperamento del cual Venus habla por sí misma. Y generalmente cuando hablamos de Venus, además de estas características que son como más bien hablando de su dignidad y que suelen parecer más técnicas, pero que son sumamente necesarias tener en cuenta para saber de qué manera se va a expresar este planeta, tenemos que Venus también habla principalmente y posiblemente es lo que más escuchamos, que habla acerca del amor, del placer, del deseo. También habla de la pasión, no entendiendo la pasión como esa forma destructiva, sino que esa pasión que viene desde el amor, viene desde el deseo e incluso que se expresa a través del sexo. Generalmente Venus, como es un planeta benéfico, va a hablar de armonización, de unión y también de que las cosas se templan, es como equilibrio. Por lo tanto, Venus en ese sentido es quien genera unión y amalgama las situaciones, hace que las cosas se unan, se mantengan unidas. Por lo mismo podríamos hablar de reconciliaciones, de uniones, matrimonios en general, parejas se unen, amistades, tiempos de pasarlo bien, de estar de buen ánimo. Generalmente Venus habla de esas cosas porque esas cosas tienden a unir personas, tienden a unir situaciones, todo lo que une y mantiene aglutinado es algo que es bastante venusino. También habla acerca de los vínculos espirituales. Venus tiene una característica espiritual bastante intensa, bastante fuerte. Posiblemente vamos a dar más detalles de esto cuando hablemos directamente de Venus en la serie de los planetas, así que espera hasta ese día para que hablemos en más detalle, porque Venus tiene un componente espiritual bastante grande, entonces no es solo el deseo, el amor, en otras ocasiones también se habla mucho de la estética, el arte, que también son parte de Venus, pero también mucho tiene que ver con la espiritualidad. Entonces ahí quizás entrelaza sus significados un poco con el Sol, también un poco con Júpiter, con esta área de la espiritualidad
En la unión y armonización también entrelaza sus significados con Júpiter. Venus también habla de mujeres, de hermanas, de enfermeras, de sujetos femeninos alrededor de nuestras vidas o de nosotros o nosotros mismos en general. Y eso también hace que entrelace sus significados con la luna. Entonces tenemos que los planetas por sí solos no están dentro del sistema solar o dentro de la astrología, sino que siempre están compartiendo algo de significado entre ellos. En este caso sí, con Marte no comparte significados porque son diametralmente lo opuesto. Si Venus es la unión, Marte es la discordia, es la separación. Si Marte es la guerra y el odio, Venus es el amor y la reconciliación. Entonces, Venus habla acerca de esta afinidad entre los temas, lo que genera que haya un enlace entre las situaciones. Venus también habla del instinto, eso que se siente como en los huesos, pero que no se puede decir verbalmente. Eso es muy parte también de Venus, porque al ser un planeta nocturno también es un planeta que en nuestra forma de decir sería como muy intuitivo y también que es parte como del inconsciente, como que no lo notamos. Generalmente la espiritualidad que viene de Venus es una espiritualidad que habla de éxtasis, o al menos así era atribuido en los tiempos antiguos. Los rituales de Venus espirituales tienen que ver con éxtasis. Un asunto muy importante de Venus es también la confianza. La confianza es parte de lo que habla Venus, mantener la palabra, decir que lo que dices y prometes se cumple. Por eso las cosas se mantienen unidas. Entonces también habla un poco de fidelidad, lealtad, confianza. Todas esas cosas son parte de Venus, lo que es contrario también a posiblemente Saturno y Marte, que podrían un poco más hablar del engaño, un poco más de la traición y no cumplir la palabra. Entonces, en general es la unión, ten en cuenta eso, hace vínculos, hace amor, hace placer, hace el deseo también. El deseo corresponde a Venus, el deseo corresponde a Júpiter, no a Marte, para que también lo tengas allí presente, desde la astrología tradicional. Venus habla acerca de todas estas cosas y es tremendamente necesario tener presente que Venus es quien habla acerca de la amistad, de la belleza, la hospitalidad, la pasión, los buenos deseos, el hacer amigos, el pasarlo bien. Los tiempos de recreación son parte de Venus. Eso es Venus como tal. Si hablamos de Leo, miremos al Leo. Si te fijas aquí en el diagrama, Leo es el signo domicilio del Sol y también tiene antítesis allí Saturno o exilio. En el signo de Leo no hay exaltación ni caída de ningún planeta, entonces allí no sucede eso, pero sí al menos hay domicilio y antítesis. Y la triplicidad de los signos de fuego, en este caso Leo, que es signo de fuego, es Júpiter, el Sol y Saturno, que son los planetas en general masculinos. Pero en este caso, si te fijas, así a vuelo de pájaro, no vemos a Venus por ninguna parte. Y bueno, Leo es un signo fijo, es un signo de fuego, es un signo masculino y es un signo diurno. Entonces, si nos fijamos en lo que significa Venus, que Venus es femenina, nocturna, húmeda, y Leo es más bien fijo, de fuego, masculino, diurno, que podría hablar más bien de caliente y seco. Hay harto que es bastante dispar. Entonces podríamos decir primero que es una Venus más masculinizada, ¿sí? Y que no expresa su comportamiento habitual a través de sus maneras. Entonces podríamos decir que en Leo Venus tiene menos habilidades, menos herramientas y menos formas de poder expresar su propia naturaleza de la manera que a ella más le gusta o más le conviene. Por lo tanto depende mucho más del Sol. Y en este caso, como ya te dije al principio, todo o gran parte de su estancia en Leo, al menos hasta que está retrógrada y empieza a retroceder, va a estar con Marte. Entonces se va a acentuar un poco más las características calientes y secas delante de ella. Por lo tanto, podríamos decir que no va a estar en su mejor momento y no va a actuar de la manera que nosotros quisiéramos. Aún así, Venus es Venus. Venus tiene algún contacto con Júpiter, que es un poco complejo, y tiene la ayuda del Sol, al menos por un momento mientras está en Leo, al menos cuando entra a Leo, lo cual le da cierto soporte.
Y después el Sol mismo, después de un rato, el Sol, después de que pase por Cáncer, va a entrar en Leo y Venus todavía va a estar allí. Entonces, posiblemente sí va a tener ayudas, hablando de cómo se siente Venus allí, no tan cómoda, pero va a tener ciertas ayudas que la podrían mantener en movimiento. Ahora, cuando haga su paso a la retrogradación, quizás va a ser el momento más complejo, porque ¿de qué habla una retrogradación? ¿Qué decimos cuando un planeta está retrógrado? En general, cuando hablamos de un planeta retrógrado, queremos decir que el planeta, desde la perspectiva de la Tierra, se ve retrocediendo. No va en su camino común o general o normal, sino que va hacia atrás. Y eso también significa que sus significados o tienen problemas para ser mostrados, es decir, hay dificultad para hacer unión, para hacer acuerdo, no se entiende bien el deseo de otras personas o tu propio deseo. Puede ser que haya como la sensación de ser rebelde, no querer hacer las cosas de la manera que generalmente es planeada, planificada. Y también podría ser que hay engaños, hayan situaciones que se vean engañosas, se vean ilusorias, pero que no son la realidad. Entonces, en general, cuando un planeta está retrógrado, es mejor tener ojo, esperar, ver cómo las cosas suceden, no acelerar las situaciones. Venus en Leo podría querer un poco apurarse, porque Venus es mucho más quieta, es nocturna, es femenina. Eso quiere decir que es mucho más quieta, es mucho más reposada. Leo es un signo que es mucho más, que se mueve mucho más proactivo. Por lo tanto, Venus va a estar bajo una naturaleza o un ambiente que la va a mover mucho más, que puede ser un poco extraño este momento. Por lo tanto, eso para que tengas y lo tengas en mente, tengas ojo, que las cosas pueden ser que se apuren un poco o tengan la sensación de que deben ser hechas muy rápido. Sin embargo, no es necesariamente la forma que tú quieres concretarlas quizás, por lo tanto ten en cuenta eso, sobre todo en el periodo retrógrado. Puede ser que cuando hay un periodo retrógrado cosas del pasado vuelvan, eso es una de las primeras significadores de los retrógrados, que cosas desde atrás vuelven. Venus es el significador esencial del amor y las relaciones, por lo tanto puede ser que haya una relación o algo allí que se muestre, una amistad, un negocio antiguo que esté de vuelta y que se quiera mostrar nuevamente. Entonces ahí tenlo en cuenta. Es tu decisión si vas a querer volver a entablar esas relaciones, esa amistad, ese acuerdo, o quizás también algún enemigo que tuviste en algún momento se vuelva a presentar, o algo que es muy similar ya a lo que viviste. Entonces, bueno, ahí tenemos un poco un panorama respecto de este Venus entrando en Leo. No quiero dar muchos más detalles acerca de Venus porque voy a hacer un video nuevo acerca de Venus como tal para que veamos mucho más detalles y mucho más situaciones respecto de este planeta que es realmente hermoso. Lo que sí quiero hacer ahora es que vayamos a ver cómo Venus va a afectar a cada uno de los signos del zodiaco, pensando en el ascendente. Así que, ¿cuáles son las cosas que tienes que tener o pensar previo a ver esta parte del video? Es primero saber cuál es tu ascendente, es decir, tener tu carta natal, poder levantar tu carta natal. Si nunca lo has hecho y tienes los datos de nacimiento, es decir, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento y la hora de nacimiento, con eso puedes ir y sacar tu carta natal o calcular tu carta natal. De hecho, hay un video que lo voy a dejar colgado acá para que lo puedas hacer. Y teniendo eso y sabiendo cuál es tu ascendente, puedes ya más o menos saber por dónde va a transitar Leo. Entonces, perdón, Venus. Lo siguiente, tienes que saber o ver dónde está Leo en tu carta natal. Porque por allí va a pasar Venus. Y esa área de tu vida va a ser la área como tocada por Venus. Lo siguiente es saber dónde Venus está en tu carta natal, porque así también se va a relacionar con el Venus que está en tránsito. Puede ser que se relacione a través de una conjunción. El Venus, supongamos que tienes Venus en Leo, entonces Venus va a pasar por ese Venus, entonces va a ser quizás un contacto más directo o se va a sentir mucho más, o lo va a hacer a través de un sextil, una cuadratura, un trígono, o quizás Leo está en una posición de aversión a tu propio Venus natal, entonces no va a ser posible hacer esta conexión. Entonces ahí tienes algunas características para considerar antes de mirar lo que vamos a ver ahora. Entonces, y aquí vamos con el primero, que es el ascendente Leo. Leo va a tener a Venus transitando por su casa 1.
Leo ya tiene a Marte transitando por su casa 1, por lo tanto esto puede ser una suerte de dualidad que está pasando por su vida. Primero, porque Marte indica cosas bastante contrarias a Venus. Pero si hablamos en un punto de vista bastante positivo respecto de Marte, podría ser que estés más proactivo, con ganas de hacer cosas, con muchas más ganas de moverte. Puede ser que estés más deportivo, tengas ganas de hacer actividad física. Lo que también podría pasar es que estés un poco más divisivo, con ganas de estar quizás no sé si en soledad, pero al menos un poco más agresivo con el resto, un poco más directo también quizás con tus palabras o con tus formas. Eso también podría generar un Marte allí. Entonces, entrando este Venus, podría ser que en cierta forma se aquiete un poco esa situación y se genere esta dualidad en esta situación. Van a pasar cosas posiblemente durante todo este trayecto de Venus por Leo, donde tú vas quizás a repensar principalmente cosas que tienen que ver con tus hermanos, porque estamos hablando de la casa 3. Venus rige la casa 3 de los ascendentes en Leo, y también Venus rige la casa 10, que tiene que ver con tu trabajo. Entonces no es tan solo un tema que tiene que ver con embellecer posiblemente tu propio cuerpo, tu propio ser, porque la casa 1 significa eso, sino que también hablamos del trabajo, alguna situación del trabajo que se hace muy personal, y alguna situación que tiene que ver con estudios, con viajes y también con los hermanos. Entonces puede hacer que haya un enlace entre esas tres cosas, sobre todo con los hermanos. Entonces eso es lo primero como para considerar durante todo este tiempo que viene hacia adelante. Pensando en el ascendente en Cáncer, que va a tener a Venus pasando por su casa 2. Bueno, el ascendente en Cáncer ya tiene a Marte pasando por su casa 2, y esto podría indicar varios gastos que son bastante inesperados, que no se esperaba hacer. Quizás pueden ser un poco más agresivos de lo que querías, es decir, gastas más de lo que de lo que querías gastar o de lo que tienes presupuestado gastar, incluso de lo que tienes para gastar. Venus acá podría dar un poco de alivio, quizás, un poco más de recursos. Venus habla de recursos en este caso. Venus tiene una cuadratura con Júpiter durante el tiempo que está en Leo, por lo tanto podría ser que también hayan ciertas problemáticas respecto de los recursos, porque Venus está enfrentando a Júpiter, que son los planetas que hablan de los recursos y la adquisición de recursos. Entonces allí podría ser que haya una cierta cuestión o algún cierto malestar económico, puede ser. Venus también rige tu casa 11 y también rige tu casa 4, entonces hay algún tema con las amistades y también respecto de tu propio hogar, tu propia casa. Puede ser que en base a tus amistades tengas que gastar, o debido a tu casa, algún tema con cambios de casa, también cambios en tu propia casa, y también alguna situación con los padres. Eso podría también traer este Venus, principalmente hablando de gastos, y también quizás alguna oportunidad para conseguir un nuevo trabajo, o principalmente conseguir una nueva forma de adquirir dinero. Entonces eso también es algo para que lo tengas presente. Para los ascendentes en Géminis, Venus va a estar transitando la casa 3. Entonces, en primera instancia, la casa 3 significa los hermanos, significan viajes, también estudios, significa el barrio y algunos parientes que pueden ser un poco más lejanos. Entonces ahí están ubicados todas esas características. Y Venus, al transitar por allí, podría dar que haya una reconciliación posiblemente con los hermanos después de Marte mucho tiempo acá, o pasando por acá, generando cierto malestar posiblemente. Venus podría dar esa habilidad, pero también es algo que se va nuevamente a revisar, a rever por todo lo que tiene que ver con esta retrogradación que va a ser Venus en Leo. Venus rige tu casa 12, que tiene que ver con, podríamos decir primero con tu propia salud mental, también con temas de hospitalizaciones, aislamiento, temas de cárcel. Podríamos decir que puede ser que haya una situación compleja respecto del aislamiento de algún hermano, alguna hermana, algún viaje que te haga pensar en estas situaciones. Entonces, eso por un lado. Y Venus también rige tu casa 5, que tiene que ver con los hijos, que tiene que ver con tu recreación, el placer, la búsqueda del placer y el bienestar, podríamos decir, y el sexo. Entonces, posiblemente al estar retrógrado Venus, no tan solo vas a reconsiderar tu relación con tus hermanos,
tu relación propia espiritual o alguna situación con viajes y estudios, sino que estas dos aristas también van a estar presentes, que son los hijos y también tu propia salud mental. Para el ascendente en Tauro, estamos hablando de la regente del propio ascendente, que está pasando por la casa 4. Esto habla un poco de la situación que estás viviendo en tu casa, en tu propia propiedad, podríamos decir. Marte podría estar mostrando varias, quizás, intentos de separación o alguna situación compleja dentro del hogar, porque Marte podría traer esta como especie de división allí. Venus podría aquietar esta situación, este momento, aunque Venus también se va a enfrentar a este Marte. Entonces es importante tener eso en cuenta. Venus también rige tu casa 6, que tiene que ver con tu propio cuerpo, con las enfermedades de tu cuerpo, las situaciones que te suceden como accidentes, fracturas y también recuperaciones. Entonces, también para que lo consideres, Venus va a estar hablando principalmente de tu hogar y en segundo lugar acerca de ti y también de tu cuerpo. Entonces eso es algo para tener en cuenta. Para el ascendente en Aries, Aries va a tener a Venus transitando su casa 5. La casa 5 habla de los hijos, habla acerca de tus propias creaciones, habla acerca de la sexualidad, habla acerca del placer, de la recreación, del bienestar, de cómo lo quieres pasar bien. Entonces, posiblemente sea un momento en donde haya la posibilidad de pasarlo bien, de que esto esté bastante como con este Marte que está pasando por allí. Posiblemente, en primer lugar, podría haber dado la situación de un accidente o alguna lesión por parte de algún hijo, separaciones, y también este Venus entrando acá podría quietar esta situación, podría darle un poco de respiro a lo que está pasando por Leo debido a Marte. Por lo tanto, podría ser como un periodo donde también se va a repensar todo lo que está sucediendo en esta área de tu vida. Además, esto involucra tus recursos porque Venus está rigiendo tu casa 2, que es Tauro, y también involucra a tu pareja o a con quien haces de socio o socia laboral. Entonces es un momento para pensar posiblemente no tan solo en la recreación, sino cómo tus recursos y la pareja están moviéndose también por ese rumbo. Pensando en el ascendente en Piscis, Venus va a estar transitando por su casa 6. Y este podría ser un momento quizás de cierto alivio, porque Venus está pasando por la casa que habla acerca de la salud física, las enfermedades, los accidentes, que también habla acerca de las mascotas y también habla acerca de quizás personas que tú tienes a tu cargo. Entonces, esta área ha sido tocada por Marte fuerte en la casa 6, por lo tanto podría hablar acerca de alguna situación de salud, un poco a la cual hay que tener ojo y ponerle atención. Venus posiblemente podría dar la oportunidad de encontrar quizás alguna solución. Y cómo va a retrogradar, esto también podría indicar que lo que se avance durante este tiempo tal vez se retroceda, pero en vista de poder avanzar quizás en una diferente dirección o diferente rumbo hacia adelante respecto de tu salud. Venus también habla acerca de tu casa 3. Esto tiene que ver con los hermanos, algún viaje, algún tema de estudios que también se relaciona con esta situación de salud. Y también habla acerca, Venus rige la casa 8, que es Libra. Entonces también habla acerca de recursos, herencias, deudas que también están presentes acá. Entonces son situaciones como para tener en cuenta. Respecto del ascendente en Acuario, va a tener a Venus transitando su casa 7. Teniendo a Marte pasando por la casa 7 puede ser la división o la disolución de alguna asociación laboral. Quizás el enfrentamiento con alguien que se oponga a ti como un enemigo, bastante marcial, bastante agresivo. También la división de situaciones de pareja o que tu pareja posiblemente toma otro rumbo. Ahora, Venus pasando por la casa 7 podría hablar acerca del encuentro con una nueva persona. Alguien nuevo que se enfrenta a ti, puede ser posiblemente alguna pareja nueva o algún socio nuevo o alguna amistad nueva, pero también tiene esta idea de que va a
aparecer alguien del pasado, sobre todo por este Venus haciendo retrogradación. Entonces posiblemente vas a tener que lidiar con alguien del pasado o alguna situación lejana que ya sucedió volviendo a la actualidad, o teniendo que repensar y viendo qué está pasando en tu área de las relaciones. Recuerda que la casa 7 no solo significa relaciones amorosas, sino que también hay relaciones laborales y relaciones que tienen que ver con amistades. Y por último, enemistades, las personas que se hacen de enemigos directamente de ti. Entonces, en este tiempo podría ser que esto resurja, sobre todo en la retrogradación, para que lo tengas también en cuenta. Además, para los ascendentes en Acuario, tenemos que Venus rige su casa 4, entonces hay temas del hogar, temas de la casa y la propiedad que van a estar presentes allí. Y también la casa 9, que tiene que ver con viajes, tiene que ver con estudios y tiene que ver con el extranjero. Entonces, bueno, y esta casa también habla de la espiritualidad. Entonces, estas dos temáticas que tienen que ver con la casa y también con viajes van a estar afectando los temas de tu pareja, de la otra persona, que finalmente también te van a terminar afectando a ti. Para el ascendente en Capricornio, que Venus va a estar transitando tu casa 8. Y esta casa habla acerca de algunas situaciones que podrían estar preocupando porque está Marte pasando por allí. Esta casa habla acerca de dineros que son de otras personas, dinero de la pareja. También habla de herencias, de fallecimientos. Habla de bancos y todas estas situaciones económicas. Entonces Marte pasando por allí posiblemente ha quizás revuelto un poco esta área, y Venus podría traer un poco de quietud. Pero son cosas que también durante estos meses se van a revisar, van a estar en constante, vamos a hacer esto o no, esto se va a solucionar de esta manera o no, hablando principalmente de temas legales que solucionar, principalmente si hay alguna herencia allí de por medio. Pero Venus podría traer un poco de paz a lo que está pasando con Marte. Recuerda que va a retrogradar, por lo tanto podría ser que se reconsideren todas las cosas que se van a efectuar en este tiempo. Y ya hacia septiembre, octubre va a ser momento ya de tener como soluciones más bien claras en esta área. Respecto del ascendente en Sagitario, tenemos que Venus entra en su casa 9. Ha habido una situación que tiene que ver con Marte generando algún revuelo en cuanto a tus estudios, algún viaje al exterior, incluso tu forma de ver la vida y la espiritualidad. Marte pasando por allí, quizás es algo que se estaba moviendo más fuerte de lo común, o han habido algún tipo de problemas en esta área. Venus posiblemente es la capacidad de solucionar estas situaciones y se podría presentar como una primera solución, pero recuerda que como Venus va a retrogradar, esta solución podría traer o podría ver sus significados bastante evidentes ya después de septiembre. Venus aquí además rige la casa 6 y rige la casa 11, entonces también hay involucrados temas de salud en esto y temas de tus amistades, temas de cuáles son tus esperanzas, expectativas, tus metas. Hay situaciones que acá están cambiando, sobre todo por esta situación de quizás algún viaje, algún tema espiritual, algún tema de también filosofía o lo que tú crees, o algún enfrentamiento con algún quizás profesor, profesora, donde estás estudiando. Podrían ser varias de las posibilidades. Venus podría traer un poco de solución, pero recuerda, la solución se va a ver a la larga, pensando ya más en septiembre, octubre, posiblemente. Para los ascendentes en Escorpio, Venus está transitando en la casa 10. Es posible que para los ascendentes en Escorpio la situación laboral, profesional, en lo que te ocupas, haya estado un poco cambiante por este Marte entrando allí. Puede ser que te haya exigido moverte mucho más, ser mucho más proactivo o proactiva. También quizás decidiste salir de un trabajo o finalmente fuiste despedido de algún trabajo, porque Marte pasando por allí también podría indicar esas cosas. Pero Venus es en cierta forma una solución que viene a un poco remover quizás lo que está pasando en tu área laboral, si es que quieres dedicarte a eso, a lo que estás haciendo o no. Sobre todo porque Venus va a retrogradar ahí, entonces hay algo que se va a sacar, quizás como conclusión, no ahora, sino que cuando Venus esté incluso por salir de Leo.
Y eso es hacia octubre, fines de septiembre, principios de octubre. Venus rige tu casa 7, entonces esto también tiene que ver con una sociedad posiblemente, una sociedad contractual. Puede ser que también tenga que ver con tu pareja, un negocio con tu pareja, e incluso puede ser que tenga que ver con alguna amistad, e incluso alguien que no te agrada tanto porque es un enemigo que esté pasando por allí o que esté simbolizado por este Venus. Venus también rige tu casa 12, entonces esto podría hacer que esté siendo un poco más complicado de lo que esperas, entonces ponle paños fríos, piénsalo bien lo que vas a hacer y también date tiempo para descansar, para pensar bien en las cosas que están sucediendo. Quizás los tiempos de soledad no sean malos, pero manéjalos de la mejor manera para que no te dañen o no dañen al resto que está junto a ti. Para el ascendente en Libra, tenemos que Venus es su regente, es la señora de Libra, por lo tanto es muy importante este tránsito de Venus, porque es un cambio que también tiene que ver mucho con el signo ascendente en Libra. Venus está transitando la casa 11. Es posible que en el último tiempo, teniendo a Marte transitando la casa 11, es como la sensación de tener que estar cambiando posiblemente las metas, las expectativas, las esperanzas. Es quiero hacer esto o no quiero hacerlo, y Marte posiblemente sea mucho más tajante con esta situación. Entonces es posible que es algo que veas o hayas visto. Venus posiblemente viene un poco a quietar nuevamente todo este movimiento. Aún así, puede ser que las expectativas sigan este movimiento de cambio, sobre todo por la retrogradación de Venus durante este tiempo que va a estar allí. Entonces es posible que todo lo que tiene que ver con tus expectativas, con tus amistades, con tus círculos, también con las metas, objetivos y esperanzas que tienes, posiblemente van a ir modificándose. Venus también es regente de tu casa 8, por lo tanto hay temas que tienen que ver con deudas, con créditos, con dineros, con situaciones legales que también van a estar presentes en este tiempo y podrían ser quizás un poco de dolor de cabeza porque Venus se está enfrentando a Júpiter que está allí desde una cuadratura, entonces eso también para tenerlo en cuenta. Y Venus también, como ya dije, rige tu casa 1, entonces esto se va a sentir bastante personal, esto es algo que tienes que lidiar de todas maneras. Entonces, para que tengas también todas estas situaciones presentes. Y para el ascendente en Virgo, que es el último ya, tenemos a Venus entrando en su casa 12. Posiblemente los ascendentes en Virgo han visto harto movimiento en los últimos días por este Marte pasando por su casa 12, que tiene que ver en cierta medida con situaciones de salud bastante fuertes, situaciones que tienen que ver quizás con un encarcelamiento o estar en un hospital o estar aislado, son posibilidades. Quizás es algo que has querido, quizás no, pero ahí está presente. Quizás no tiene que ver necesariamente directamente contigo, pero ahí está esta situación. Y Venus puede ser que venga a calmar un poco este tiempo de Marte haciendo de las suyas un poco en este movimiento. Entonces Venus también rige tu casa 9, que tiene que ver con viajes, que tiene que ver con estudios superiores, que tiene que ver con filosofía, con la espiritualidad, con Dios. Y también rige tu casa 2, que tiene que ver con tus recursos, tus dineros y cómo te ganas el dinero. Entonces esta situación posiblemente implique un viaje o hay un viaje planificado en este tiempo que implica recursos, y este viaje puede ser, o esta situación de estudios puede ser que también termine siendo un replanteamiento, sobre todo en el tiempo de la retrogradación, porque posiblemente esto va a exigir bastante de ti o de tu entorno. Entonces va a haber como una exigencia bastante fuerte. Además que mientras Venus entra en Leo, Mercurio, que es el regente de tu ascendente, todavía está en Tauro, en el signo de Venus. Por lo tanto, hay una interacción entre estos dos planetas bastante interesante. En el último tiempo posiblemente han habido oportunidades para Virgo de hacer viajes o comenzar estudios nuevos, o quizás a desempeñarse incluso como profesor, profesora, involucrado siempre en esas áreas. Y Venus, que es la regente de Tauro, podría ser que muestre quizás algunas dificultades con esto mismo. Entonces va a estar bastante interesante lo que está sucediendo allí.
Entonces, bueno, ahí tenemos. Recuerda que para tener una perspectiva mucho más amplia de esto es súper necesario saber si el planeta Venus está activado, si Leo está activado en este año, si el Sol está activado, que es el planeta regente de Leo, o Tauro o Libra. Porque de esa manera podríamos decir que esto sería mucho más tangible para ti. Entonces, eso es algo para considerar en la particularidad de cada una de las cartas. Entonces, y si quieres saber más de eso, puedes programar también una consulta con un astrólogo o una consulta conmigo para revisar esos temas. Así que recuerda, me puedes encontrar en maxgascon.com y puedes encontrar mis servicios y todo lo que estoy haciendo. También puedes encontrarme en Max Gascon Astrólogo en Instagram para que te puedas poner en contacto conmigo y ver lo que estoy publicando constantemente. Y también puedes encontrar en Instagram el podcast astrológico. Tenemos el podcast mismo de este programa, podríamos decir. Y este mismo episodio va a estar allí también puesto. Y también nos puedes encontrar en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Así que nos vemos en un próximo video y hasta la próxima. Chau, chau.